Muy buena jornada tengan, queridos amigos y hermanos de Misión Cristiana Internacional EMED, del Tabernáculo de Dios. Es un verdadero placer para mí poder dirigirme una vez más a nuestra clase de doctrinas fundamentales. Esta ocasión vamos a continuar con la clase que teníamos pendiente desde la semana anterior. Y bueno, vamos a avanzar en ello, vamos a recordar únicamente la última parte de nuestra clase póstuma para poder ingresar a nuestro novedoso tema que quedó pendiente acerca de las obras muertas. Por lo tanto, vamos a entrar de inmediato a nuestra clase. Nosotros estuvimos analizando la ocasión anterior el tema del hijo pródigo, incluso hicimos algunas breves lecturas acerca de ello, y nos sirvió de ejemplo perfecto para determinar qué es el arrepentimiento. Vimos que es una actitud, el arrepentimiento ante todo, no tiene nada que ver con meramente sentirse triste por un instante, sino tiene que ver con una actitud de vida, con una modificación de la actitud de vida, porque el arrepentimiento ante todo nos lleva a algo muy importante: acción. Arrepentimiento que no está sucedido, que no antecede a una acción, no es arrepentimiento. En todo caso sería un remordimiento, sería un dolor meramente moral. Por eso el arrepentimiento es tan integral, porque no solamente son aspectos morales de me sentí mal por hacer tal o cual cosa, sino que el arrepentimiento toca las fibras más importantes y además de tocar las fibras más importantes, impulsa una acción. Cuando entendemos que nos estamos arrepintiendo, cuando tomamos acciones para ir en reversa de cómo era nuestro camino. Si nosotros no hemos tomado acciones para ir en reversa de cómo era nuestro camino originalmente, entonces no es arrepentimiento, es cualquier otra cosa menos arrepentimiento. Incluso se llega a confundir el arrepentimiento con la culpabilidad. Con la condenación. Sentimos ese temor, sentimos esa ansiedad. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento incluso podría no darse bajo ninguna emoción y ser arrepentimiento efectivo, porque el arrepentimiento efectivo produce una decisión personalísima, voluntaria e intransferible, es decir, que no le podemos recargar esa responsabilidad a nadie más, de cambiar, de transformar nuestro camino, girar y virar. Y a veces ese arrepentimiento se toma en una fracción de segundo. Y conozco personas y testimonios que han dicho: hasta aquí en este momento no voy a continuar más en el camino que seguía. Y transforman su existencia. Otras personas, y es el común denominador de todos, y recordemos que no hay recetas en esto, cada persona y cada relación personal con Dios es distinta, pero lo más importante es que cada persona tome una decisión al respecto. Tome una decisión para que en lo futuro tenga la fortaleza de parte de Dios para generar todo ese cambio que va a requerir en su vida. Así que eso es el arrepentimiento, eso es lo que hizo el joven, y puse algunos ejemplos de cómo en determinado momento y a determinada hora él definió que tenía que regresar a su padre. Y yo no sé si, ¿por qué me refiero a la hora? Porque todo esto le surgió cuando empezó a sentirse hambriento, ¿no? A la hora de la comida vio ahí. Entonces llegó y eso lo disparó a él la necesidad de un arrepentimiento. Entonces la palabra de Dios nos habla de que el arrepentimiento llega en un momento específico y nosotros somos responsables de atender ese arrepentimiento y girar nuestra vida, el sentido de nuestra vida, ir en sentido inverso a como normalmente vamos. Y entonces encontrábamos en el último versículo que el Padre restauró al Hijo. Es decir, el compromiso de Dios con aquellos que se arrepienten, cuando se refiere a que tendrá misericordia, es que va a restaurar sus vidas. Es que aquellas circunstancias que orillaron al ser humano a cometer errores y tomar decisiones que le llevaron a fracaso, cuando el ser humano gira y se torna de su camino y vuelve a Dios, Dios está comprometido con restaurarle. Está comprometido con restaurar eso que pudo haber sido un problema para usted. Lo hemos vivido y yo lo he vivido y podría darle testimonios interminables de aun y cuando en mis propios fracasos Cristo Jesús tuvo misericordia de mí. Y al volverme en arrepentimiento, Él me dio la oportunidad de restaurar mi vida. Porque así es Dios. Dios es un Dios de proyectos de vida. Y el arrepentimiento es eso también, un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque quizá he caminado durante 20 años con una actitud y de pronto decido que mi vida debe tener un cambio. Mi proyecto de vida incluye que incluso, valga la redundancia, voy a tener que caminar en reversa un trabajo similar a 20 años. No sé si serán 20 años o no. Pero tengo que ir caminando día tras día a tomar la decisión. Es lo que hizo este joven. Entonces yo le invito y le invitaba a la ocasión anterior que usted tomara esta referencia y estos textos bíblicos y los pudiera meditar y leer a través de la palabra de Dios. Por cierto, no la tengo aquí presente, está aquí. Déjeme la acerco, permítame un momento.
Me encanta poder presentarles esta tarde la Biblia de Jerusalén que compré recientemente y es para mí una delicia absoluta y le quiero compartir esto. Cada versión de la palabra del Señor no es una Biblia diferente, porque las personas que me vieron con la Biblia de pronto me dijeron, no, es una versión distinta de la Biblia. No, es la misma Biblia, es exactamente el libro santo y se lo quiero presumir porque me tardé mucho tiempo en conseguirla en esta versión, en esta edición, mejor dicho, en esta quinta edición. Yo le invito a que de verdad usted tome la decisión y la previsión de allegarse de mayores textos de la Biblia. Y algo que para mí es algo exquisito es que abro las diferentes versiones de la Biblia que tengo y escojo un versículo bíblico, o estoy atendiendo un versículo bíblico y abro las diferentes versiones y cada versión tiene algo extraordinario y precioso para la interpretación, para el comprender de nuestras vidas. Entonces yo le invito y quería hacerlo y por eso yo le pido me disculpe que desaparecí de pronto de la pantalla. Quería mostrarle esta Biblia de Jerusalén. Voy a estar subiendo algunas reflexiones acerca de su contenido. Es una Biblia maravillosa porque conserva varios comentarios de la Escuela Francesa de Traducción de la Biblia y está basado en los escritos originales. Entonces es muy lindo, es muy bella esta quinta edición, es del año 2019. Entonces quería mostrárselas a usted y animarle a que se instruya en la palabra de Dios, que no deje de instruirse todos los días de su vida en la palabra del Señor. ¿Y por qué le hago este comentario? Bueno, porque estos versículos que hemos estado viendo y que están aquí proyectados en su pantalla en este momento, son versículos que yo le invito a que los lea, incluso la historia completa del Padre Nuestro, perdóname, del Hijo Pródigo, y también del Padre Nuestro, y por qué no, también los Salmos. Usted vaya a través de estos versículos y vaya a través de estos capítulos. Yo le decía la vez anterior que recordaba cuando mi madre literalmente al inicio me obligaba a aprenderme Salmos, el Padre Nuestro, las Bienaventuranzas, y muchos pasajes bíblicos, y era una delicia. Yo le invito a que tome esta lectura del Hijo Pródigo y la compare en diferentes versiones. Lea en diferentes versiones estos versículos preciosos y van a traer riqueza a su vida. Entonces vamos a continuar con el tema del arrepentimiento partiendo de esto. Y nosotros concluíamos la ocasión anterior con la lectura de 1 de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo adelantaba la ocasión anterior que vamos a entrar en el estudio de qué significa la palabra pecado. Es muy importante entender su contexto, porque así como el arrepentimiento ha estado mal comprendido, también la palabra pecado está mal comprendida, está mal entendida y peor, mal aplicada. Entonces, para tener una mayor completud y acrecentar nuestro conocimiento, no solamente lexicológico, sino también contextual y teológico, es importante que revisemos el origen de cada una de estas palabras. Y concluíamos la ocasión anterior que el pecador ha de reconocer su camino. ¿Pero quién es el pecador? Lo vamos a ver en un instante más. Y recapacitar sobre el fruto de su camino. Es decir, ¿qué consecuencias le ha traído a su vida? La forma en cómo ha estado caminando hasta el día de hoy. Tiene que tomar una decisión y abandonar y confesar sus pecados. Pero ahorita vamos a ver qué es confesar los pecados. Aunque no me lo creas, es algo completamente diferente y distinto a lo que quizá hemos podido aprender en alguna ocasión en el pasado. Confesar los pecados tiene una razón de ser. No solamente es un tema de decirlo hacia el aire o que otro ser humano me escuche. No. El confesar los pecados tiene una razón de ser muy importante y la veremos en un instante más. Y eso nos lleva a volver a Dios con una actitud correcta de humildad. Y en Dios hallaremos el perdón, lavamiento y restauración. Si algo importante hemos aprendido es que previo a cualquier aceptación, a cualquier arrepentimiento, tiene que haber humildad. ¿Y qué es la humildad? No es lloriquear y llenar el altar o llenar el piso, llenar nuestro sillón donde oramos de lágrimas y de fluidos nasales, ¿no? De eso no se trata el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un tema de actitud antes que con un tema de mero efecto. Obviamente, el arrepentimiento genuino produce de pronto esa tristeza y vamos quizá a llorar ahí rendidos delante de Dios, pero ello es el efecto de algo que está sucediendo en el interior, no al revés, que eso sea algo que tomamos de fuera y queremos generar un cambio interno. Eso no sucede de esa manera. Así que vamos a continuar con ese tema del arrepentimiento. El arrepentimiento debe tener dos direcciones.
El arrepentimiento primeramente tiene que ver con un cambio de mente en cuanto a quién es Dios y en cuanto a la forma en cómo me dirijo a Dios, en cuanto a la forma en cómo considero a Dios, la importancia que le doy yo a la obediencia a Dios. Es esa importancia que yo me volteo hacia Él y yo reconozco cuando mis errores están teniendo un efecto en mi relación con Él, y yo no quiero que mi relación se vea obstaculizada, pero quiero aquí puntualizar algo. El pecado que una persona puede tener en su vida no obstaculiza la comunicación de Dios al ser humano. Obstaculiza la comunicación del ser humano hacia Dios por un efecto llamado condenación. Condenación es algo más que la simple culpa. Condenación es un autoinfligimiento, yo me autoinflijo una condición de víctima, pero también de culpable, y esto es un aspecto procesal del antiguo derecho romano, donde yo me inflijo a mí mismo un castigo que nadie más me está infligiendo. Esa es la condenación, ¿sabía? La condenación es que yo me siento lo suficientemente sucio y me impongo a mí mismo un castigo. Me impongo una sanción. Y esa sanción a veces tiene que ver con el hecho de alejarme de Dios, de rechazar la luz de Dios. Esa es la condenación. Eso no tiene nada que ver con arrepentimiento. Al contrario, el cambio de mentalidad implica hacia Dios implica que yo debo voltear a verlo a Él en mi momento de mayor necesidad espiritual, basado en que Él tiene misericordia de mí. Es decir, no tengo que esperar a ser la persona perfecta para voltear a encontrarme con Dios. De ninguna manera, al contrario, en mi imperfección es donde le encuentro a Él también. Porque Dios no está limitado por mi pecado ni por mis errores. Sin embargo, yo me autolimito en mi pecado y en mis errores, y por tanto genero condenación. Y eso es no acercarme a Dios con suficiente confianza. Lo más importante que produce, y lo peor que produce el falso arrepentimiento, es una sensación de que me estoy autocastigando y con eso estoy autopagando mis culpas. Error craso. Debemos volvernos a Dios para que su luz identifique esos lugares que debemos nosotros transformar a través de un genuino arrepentimiento. Entonces debo voltear a Dios, por supuesto que debo voltear y dejarme encontrar por su amor y por su presencia. Es falso que Dios guarde silencio y se aleje de nosotros. Imagine eso es antibíblico. Eso es una doctrina falsa. Dios no voltea al ser humano y lo aleja de sí mismo, sino que el ser humano voluntariamente se aleja de Dios. Esa es condenación. Esa es culpa personal producida por mis actos. Pero eso de ningún modo es Dios. Entonces, mi primer cambio de mente debe ser en cuanto a Dios, voltear a Él, generar ese contacto con Dios y acudir inmediatamente por su misericordia. Y dice la palabra de Dios que Él será amplio en perdonar. ¿Y qué es lo que perdona? Vamos a ver a continuación lo siguiente. También dice en nuestro concepto que el arrepentimiento, además de ser un cambio hacia Dios, es un cambio de mente en la forma de pensar respecto del pecado. Debo cambiar la forma en cómo veo el pecado. Y para eso vamos a tener primero que analizar, usted ya lo está viendo en el cintillo ahí abajo de su presentación. Tenemos que entender qué es la palabra pecado. Y más que la palabra pecado, qué es lo que está escrito en la palabra de Dios y cuál es la intención que Dios plasmó a través de esta palabra en su Biblia. La palabra pecado, escrita en nuestra lengua en español, procede de dos diferentes fuentes. La más común y la que llegó a nosotros es la palabra pecado, derivada del latín peccatum. Y peccatum es una palabra, escuche esto, del derecho, también del derecho romano, que fue el derecho que fungía y que funcionaba en el antiguo imperio romano, del cual abreva mucha de la tradición teológica. Y peccatum es un delito digno de una penalidad severa tal como la muerte. Ese es el peccatum, un delito en la mayor amplitud. Pero esta expresión, peccatum, recibió una connotación que no debía ser la correcta. En esencia, la palabra peccatum significaba transgresión voluntaria. Es decir, yo voluntariamente rechazo algo. Eso era a nivel procesal.
era una transgresión voluntaria, es decir, el que cometía un pecatum de robo lo hacía voluntariamente. El que cometía un pecatum de adulterio lo hacía voluntariamente, y así cada uno de los pecatums que estaban inscritos en el antiguo derecho romano eran pecatums y eran delitos que merecían pena de muerte. Sin embargo, la palabra del Señor utilizaba otra expresión distinta. Peccatum fue tomado porque le parecía esa severidad a los traductores, a los escribanos, que fueron trasladando la palabra de Dios a lo largo de los siglos, pero sustituyeron una palabra muy importante. Y esta palabra tan importante es la palabra hamartía. Y la palabra hamartía es algo distinto. Obviamente para los transcriptores de la Biblia tenían que poner una palabra que fuera lo suficientemente severa en sus efectos para que la gente se alejara de esas acciones. Sin embargo, la palabra de Dios utilizaba la palabra hamartía, esto es, una desviación de un curso recto. Es decir, una falta, un error, un mal cálculo, un fracaso. Eso es la palabra hamartía. Ahora bien, no significa que la palabra peccatum no tenga un efecto. Debo decirlo de esta manera clara. ¿Hay un peccatum? Sí, por supuesto que sí. Y al que está sujeto todo el mundo. ¿Cuál es este? El rechazo voluntario de la luz de Dios. Es decir, voluntariamente yo rechazo continuamente a Dios. Rechazar el evangelio de Dios. Ese es un peccatum. Pero no es que Dios inflinja un castigo sobre la persona, sino que la persona voluntariamente se someterá en el efecto del peccatum. Sin embargo, le tengo que decir, la palabra de Dios es clarísima en que Dios va a ir en pos del ser humano y buscarle continuamente hasta lograr salvarlo. Así que la palabra gravísima, peccatum, en realidad debía haber sido utilizada en su contexto la palabra hamartía, desviación de un curso recto. Y esto es importante y podemos abundar en posteriores clases si ustedes me lo solicitan a través de correo. Por cierto, gracias por sus tareas que me han estado enviando a través de correo electrónico. Disculpen. Por eso, si ustedes desean que ampliemos este tema, yo con todo gusto lo podemos ampliar y dar una clase específica. Incluso le podemos pedir al pastor y algún otro maestro de MED que nos apoye a preparar diferentes temas acerca del pecado, porque es algo que es trascendental para la iglesia de Cristo. Porque por entender mal el aspecto del peccatum entramos en condenación, cuando lejos de ello tenemos que entender el peccatum como una actividad donde fallamos como seres humanos, nos desviamos. Sin embargo, aquí viene el aspecto de la confesión. No solamente es me desvié y ya, sino mire, la confesión implica un reconocimiento voluntario, igual que el arrepentimiento, donde reconozco mi falla. Pero no solamente la reconozco, sí, me equivoqué, Dios, y hasta ahí, sino que en ello estoy obligado a volver en mi camino. ¿Sí se da cuenta? Es decir, el arrepentimiento y el pecado como conceptos van de la mano, pero más allá del concepto a una acción, es decir, reconozco mis errores, mis fracasos, los tengo enfrente de mí todo el tiempo, pasan por delante de mí. Pero eso no sirve de nada si no tomo una acción para enmendarlos. Y enmendarlos no significa pagar y sacrificar algo, no. Resarcir o enmendar significa tomar una actividad, tomar una acción, tomar una decisión y una acción para volver mis pasos. Entonces, pecado y arrepentimiento nada tienen que ver con sentir un dolor profundo meramente por sentir un dolor y ya. No. Arrepentimiento tiene que ver con reconocer mi condición, confesarla, porque ¿sabe qué implica la confesión? Humildad, para reconocer delante de Dios que estoy cometiendo errores. Señor, sí, discúlpame, perdóname porque sí estoy cometiendo errores continuamente. Incluso el no arrepentirme es un error. Perdóname por no estarme arrepintiendo, pero tomo la decisión de darle un viraje a mi vida. Eso es el arrepentimiento en función de entender correctamente lo que es el pecado. ¿Y para qué sirve la confesión? Primero, me permite reconocer en qué estado estoy. Y no es mágico esto. No por esa confesión de pronto el cielo se abrirá y vendrá una luz, no. La luz de Cristo ya habita en nosotros. Pero ¿qué es lo que sí va a suceder? Es que me va a caer el 20. Va a ser lo que dice la psicología, sinapsis. En ese momento, el insight. Y en ese instante voy a decir,
tengo que cambiar mis actuales acciones. Tengo que girar, tengo que virar. ¿Y eso cómo surge? Por la confesión. Si la confesión nos ubica donde estoy y es a dónde tenemos que ir. Eso es lo que hace la confesión. Por eso Él es fiel y justo si confesamos nuestros pecados, nuestras hamartías, para perdonarnos de toda maldad. Así que esto es lo importante de las direcciones que debe seguir el arrepentimiento. Sé que ha sido un poco amplia esta explicación, pero deseo en mi corazón que entendamos este contexto. Y mire, se lo digo yo, y estará el pastor Jorge, probablemente en algún momento lo tengamos aquí de invitado en esta clase específicamente, le pediré yo algún momento algún comentario, alguna nota que nos pueda hacer a todos. Pero yo tendría 16 años cuando él era nuestro líder de jóvenes y tuvimos una conversación larga acerca del pecado, porque si había alguien recalcitrante respecto al concepto de pecado, ese era yo. Y recuerdo que generó en mí tanto, cimbró tanto en mi corazón la explicación que él me daba acerca del pecado, que de inmediato comencé a buscar más acerca de qué implicaba este tema, hasta que pude comprender que el pecado es algo que Dios desea que en mi vida sea eliminado, pero a través del arrepentimiento, porque Él ya cargó mis pecados pasados, presentes y los que por desgracia aún en el futuro voy a cometer. Él ya los cargó en la cruz del Calvario. Pero hoy lo que debo tener es el suficiente arrojo para que aquellos jamartías que sigo cometiendo me obligue a mí mismo, yo a mí mismo, a ir en sentido inverso, con la ayuda de Dios. Eso es el arrepentimiento, eso es el concepto del pecado. Así que podemos ampliar el concepto del pecado, podemos abundar en el tema. Yo les pido que si es el caso, si algo ha quedado no tan entendido, me lo hagan saber a través de correo y ampliamos esta clase, que ha sido un poco amplia en este tema, pero es importante dejar muy claros los conceptos para entonces liberar nuestras vidas y entender qué es lo que desea Dios de nosotros. Continuemos. El cambio de mente en cuanto a Dios, el arrepentimiento nos hace entender quién es Dios. Juan 3:16 y 17 nos dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que Él no vino a condenarle a usted, ni a ninguna persona que nos puede estar escuchando en ese instante. Él vino por una acción de amor completo y absoluto, es decir, sustituyéndonos. Y es lo que ha sido dado a llamar el intercambio injusto. Él, el Hijo de Dios, merecía todas las bendiciones y toda la honra de parte de Dios en su vida. Y sin embargo, lo que obtuvo fue toda la maldición que debía recaer sobre el ser humano, recayó sobre él. Y nosotros, como seres humanos imperfectos y dados a la maldad, merecíamos un castigo severo como el de la cruz que padeció Jesús, pero no recibimos eso. Es por la gracia de Jesús que recibimos lo que Jesús merecía. Ese ser exaltados a la condición de hijos de Dios cuando no lo merecíamos, ¿sí? Es haber sido llevados desde el polvo hasta los lugares celestiales. Eso es lo que implica un Dios de amor. Un Dios de amor que prefirió tomar esa condición de hombre y hacerse hombre hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más terrible de la época, para que usted y yo ya no lo padeciésemos. En cambio, nosotros recibiésemos todo lo que Él merecía por su condición de ser Hijo de Dios. Ese es el intercambio. Ese es el entender quién es Dios. Un Dios completo de amor, lleno de misericordia, afable con el ser humano que lo busca continuamente. Una y otra vez va tras el ser humano nuestro amado Dios. Esa es la belleza del Dios que tenemos. Así que eso es cambiar nuestra mente. Dios no es un Dios persecutor que va con un látigo buscando al ser humano que se está portando mal y lo latiguea hasta lograr que se arrepienta y que se arrepienta a través de la amenaza del infierno. Ese no es Dios. Dios, al contrario, es un Dios de amor que busca al ser humano necesitado continuamente. Y lo busca porque desea darle todas esas bendiciones que Cristo Jesús merecía y que ahora nos hizo merecedores a nosotros. Ese es Dios. Arrepentirnos
cambiamos nuestra mente en cuanto a la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice así: todo el que peca, todo el que comete hamartía, desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Y es obvio, bajo este contexto del hamartía, es una desviación de yo le debo obediencia a Dios, y deseo, y lo mejor que puedo hacer en mi vida es obedecerle, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero cuando cometo esas desviaciones, por supuesto que estoy transgrediendo la ley de Dios, pero al cometer esas transgresiones tengo la oportunidad del arrepentimiento. Así que cuando cambio mi mente, me arrepiento y voy poco a poco dejando de quebrantar la ley de Dios. Pero no está esa ley que me iba a mandar al infierno. Al contrario, está un Dios de amor extendiendo sus manos de amor al ser humano necesitado. Al arrepentirnos dejamos de infringir la ley, que es eso justamente que yo estoy diciendo en ese instante. 1 de Juan capítulo 2 versículos 3 al 6 dicen: como sabemos, si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Fuerte. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra, claro, del que enmienda ese hamartía. De este modo sabemos que estamos unidos a Él, porque decido voltear mi vida en sentido inverso y caminar hacia donde debo caminar. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Desde mi imperfección, procurar ir caminando hacia la santidad. Y el proceso de la santidad es un proceso realmente muy interesante, porque es dado a través de Dios. Ya hemos sido santificados, pero el camino de santidad, es decir, lograr la estatura del varón perfecto, es algo que debemos hacer a partir de dos elementos: nuestra voluntad y nuestro esfuerzo. Porque nada viene gratuitamente. No es solamente que quiero parecerme como Cristo y mágicamente me iré pareciendo Él. No. Yo voluntariamente voy a tener que tomar la decisión de cambiar hasta parecerme a Él. Esa es la importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento hace que cambiemos nuestra mente en cuanto a la naturaleza de Dios. Vamos a leer lo que dice Habacuc 1, versículos 12 y 13. Dice, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Oh Señor mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? El arrepentimiento entonces nos pone en perspectiva de que tenemos un Dios santo y debemos aspirar a ser santos como Él es santo. Y esa perspectiva nos lleva a ver nuestra condición y a vernos nosotros en comparación. Sí, a compararnos nosotros con Dios. Pero no lo hace en un sentido de hacernos sentir mal y poca cosa, sino lo aspiracional, hacia dónde debemos ir, caminar siempre de gloria hasta que el día sea perfecto en nuestras vidas. También el arrepentimiento hace que cambie nuestra mente en cuanto a los sufrimientos de Cristo. ¿Vamos a entender esto? La palabra de Dios nos dice en Zacarías, capítulo 12, versículo 10, lo siguiente. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Es decir, es esto que yo comentaba hace un instante en Juan 3:16. ¿Cómo no de pronto decidir cambiar nuestras transgresiones y nuestros hamartías hacia la obediencia a Cristo cuando consideramos que lo que Él hizo en la cruz fue un precio increíble y que lo hizo estrictamente por amor a nosotros? Y sustituyó mis consecuencias que yo merecía y las llevó Él, para que entonces yo no llevara el castigo que merecía, sino llevara las bendiciones a las que Él originalmente tenía derecho. Entonces, cuando yo considero eso, por supuesto que voy a decir: Señor, voy a arrepentirme, no porque vengas tú y me presiones y porque o me amenaces, Señor, sino por el amor que tengo a los sufrimientos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que me va a decir: no vuelvo a hacerlo, no vuelvo a caminar por esa senda, por amor únicamente. El arrepentimiento, de hecho, es una acción por amor. Todo lo demás es remordimiento. Pero el arrepentimiento real es por amor hacia aquel que nos ha amado profundamente. Así que yo le invito continuamente a que pensemos y meditemos en esto. También el arrepentimiento hace que nos demos cuenta
de que Cristo sufrió por nosotros. Isaías 53, versículos 3 al 5, dicen lo siguiente. Voy a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Vio? Mis enfermedades, mis dolores las llevó Él. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por mis rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibamos la paz y fuimos sanados. Esto significa nada más que el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario fue un sacrificio lo suficientemente poderoso para llevar mis mayores conflictos personales, para llevar mis enfermedades, para llevar mi rotura de alma, para llevar mi cuerpo necesitado de sanidad, para llevar mis heridas quebrantadas, para llevar mi dependencia de alguna adicción, para llevar todo eso. Él lo llevó a la cruz del Calvario. Y lo llevó a la cruz del Calvario para que yo no tenga que llevar esos efectos ya, en este momento. Ese es el intercambio precioso que hizo Cristo Jesús. Y esto solamente lo entendemos cuando vemos los sacrificios de cruz en la cruz del Calvario. Los sacrificios de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a continuar con nuestra clase. El arrepentimiento implica un cambio de mente en la forma de pensar respecto al pecado. El arrepentimiento hace que lloremos por nuestros pecados, claro. Joel capítulo 2, versículos 12 al 14, voy a leer lo que dice. Nuestro Dios nos dice, arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Desde Joel se predicaba esto. Lloren y ayunen y vístanse de luto, arrepiéntanse y vuélvanse a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Tal vez Dios decida perdonarnos, tal vez nos dé en abundancia vino y cereal para las ofrendas. El arrepentimiento nos hace llorar, sí, por supuesto. Y lloramos por la transgresión, sí. Lloramos porque con ello hemos dejado de cumplir la voluntad de Dios, sí. Pero también el llanto puede tener esa posibilidad de agradecimiento, de ser un llanto de agradecimiento porque Dios nos vuelve a dar la oportunidad de cumplir su voluntad y apegarnos a su plan perfecto. El arrepentimiento hace que uno cambie el pecado del pecado hacia Dios, voluntariamente dejarlo y caminar. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3 versículos 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué preciosos versículos estamos analizando esta ocasión. Vamos a continuar. También tenemos que entender en ese sentido qué es un arrepentimiento falso, porque también lo hay. También existe el arrepentimiento falso. Y por falso no significa que sea un arrepentimiento a veces que nosotros sobreactuamos, sino implica que es aquel arrepentimiento que nosotros mismos nos creemos, pero que estamos siendo engañados por nosotros mismos. Tenemos que identificar cuál es el arrepentimiento que busca Dios en nuestras vidas. Y ya lo hemos visto, que es el cambio de mentalidad. Ese es el auténtico arrepentimiento. Incluso yo lo decía hace un instante. Por más que lloremos y estemos postrados y sintamos este dolor profundo, si no cambió mi vida, eso no fue arrepentimiento. Fue cualquier cosa menos arrepentimiento. El arrepentimiento incluso puede ser en silencio, mientras usted está sentado en una silla, ahí en su hogar, y simplemente dice, tomo hoy la decisión de dejar esta actividad, de dejar esta acción, de dejar este hábito, de dejar este error, de dejar esta jamartía que me lleva a una desviación de un rumbo correcto, Señor. Lo dejo en ese momento, en el nombre de Jesús. Amén. Y a lo mejor no se escucha música celestial ni ocurre un milagro en ese instante ahí en su hogar, pero usted hizo algo importantísimo. Aplicó el arrepentimiento correcto y genuino que busca Dios en nuestras vidas. Un arrepentimiento falso. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice así: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es el arrepentimiento falso?
Aquel arrepentimiento que no incluye obedecer las enseñanzas de Jesús. Todo lo que sea un dolor profundo es bienvenido, es necesario, surge de manera espontánea, pero si surge o no surge, pero no seguimos y no obedecemos las enseñanzas de Jesús, entonces no hay arrepentimiento. Al contrario. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice así, en la Nueva Versión Internacional voy a leerlo, dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Hay un arrepentimiento, sí, por supuesto, que nos pone, y esto que yo comentaba hace un instante, esta perspectiva de vernos delante de Dios y enfocarnos en quiénes somos nosotros y ver nuestra pobreza personal. Y eso produce tristeza. ¿Cómo es así que puedo estar yo delante de un Dios santo? ¿Y cómo puedo aspirar a cumplir su voluntad si estoy en esta condición? Pero a la vez produce un arrepentimiento y un dolor, pero también produce agradecimiento, porque a pesar de ello, Él decide utilizarnos para su reino y para su gloria. Entonces, la tristeza de Dios es una tristeza que no es porque Dios siembre a fuerza tristeza en nosotros, es porque esa perspectiva de vernos delante de Él nos hará ver nuestra perspectiva rota y pobre en la que vivimos cuando nos alejamos de Él. En tanto que la tristeza del mundo produce muerte, produce depresión, soledad, apartarnos, dejar todo. Yo quiero comentarle algo acerca de la tristeza de este mundo. En el velorio de mi mamá había algunas personas reunidas y en algún instante alguien me comentó, pues fueron algunos amigos solamente, 3 personas que podían estar con nosotros porque era un lugar muy reducido por estas cuestiones de pandemia, y cuando me vieron personas conocidas, me vieron incluso vecinos de donde mi mamá habitaba, ellos me comentaron en algún instante que ellos pensaban que se iban a encontrar con un dolor y una tristeza desoladora, de grito y de llanto. Sí, pues en realidad te vimos triste, pero te vimos triste, digámoslo, como nostálgico, ¿no? Pero había una esperanza preciosa que era el saber que algún día se volverán a ver en la patria celestial. Bueno, estos eventos humanos nos pueden producir tristeza, pero es completamente diferente cuando eso está en las manos de Dios. La tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza del mundo donde lloramos desaforadamente, donde hay de verdad un dolor inescrutable, donde hay falta de esperanza. Y yo señalaría que en realidad la tristeza del mundo es eso, falta de esperanza. En tanto que esa tristeza que produce el vernos frente a Dios, a un Dios santo, pues no produce esa falta de esperanza, por el contrario, produce el gozo de saber que vamos hacia allá, vamos caminando hacia la santidad de Dios. Entonces la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que es verme delante de Dios en mi condición tal cual soy, produce tristeza, sí, pero produce sobre todo una acción, una decisión para activar y generar una acción de arrepentimiento. Ejemplos de tristeza sin arrepentimiento lo encontramos, por ejemplo, en Judas, Mateo capítulo 27, versículos 3 y 4, dice así, en la versión Reina Valera dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Era un arrepentimiento falso. Era un arrepentimiento que no había surgido del corazón y quiso resarcirlo regresando las monedas de plata. También lo encontramos en Hebreos, capítulo 12, versículos 16 al 17. Dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Procuró con lágrimas supuestamente arrepentirse, pero no había arrepentimiento ya. No había nada que hacer al respecto. La tristeza sin arrepentimiento, pues en realidad ya no hace nada. ¿Qué acciones tuvieron que haber generado estos dos personajes para mostrar verdadero arrepentimiento? No lo sé, debió haber sido alguna acción extraordinaria. Pero el arrepentimiento genuino, si se fijan, ellos dos, ¿qué hacían?
tanto Judas como Esaú se autoinfligieron un castigo. Ellos se lo infligieron, nadie más. Ese es el falso arrepentimiento. Yo me autocondeno, yo soy culpable, no me merezco nada, Señor, quítamelo todo. Son oraciones que Dios no responde, por supuesto. Dios las escucha, pero no las responde como las pedimos. Porque Él no busca eso. Él busca una acción donde yo dé un curso distinto a mi vida. Hay una tristeza que produce muerte, sí. Y esa no tiene nada que ver con el arrepentimiento genuino que Dios quiere en nosotros. Un arrepentimiento falso aparecerá en, primero, como hemos dicho, un sentido de culpa y remordimiento por el pecado. Culpa y remordimiento no es arrepentimiento. La culpa se puede entender como este aspecto que yo le decía, justificar el por qué merezco un castigo. Esa es culpa. Me autoconvenzo de que soy culpable y justifico si me merezco un castigo de tal o cuales dimensiones. Y dos, un remordimiento por mis hamartía. Me siento mal por unos minutos o unas horas. Y pasado ese tiempo, como si nada. Eso es un arrepentimiento falso. También podemos entenderlo como un lamento por las consecuencias y no por haber pecado. Esto es muy importante porque a veces confundimos arrepentimiento con la sensación de tristeza que nos traen las consecuencias de nuestros errores, de nuestros fracasos y de nuestros pecados. Esto es hamartía. Entonces nosotros creemos que estamos como pagando algo cuando recibimos las consecuencias. No, en realidad solamente recibimos las consecuencias. La palabra de Dios dice en Santiago: ninguno de ustedes se engañe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Fuertes temores de ir al infierno en vez de una convicción respecto del pecado. Y eso tiene que ver primero con lo que nos hayan enseñado acerca del infierno y también como la forma en que nosotros nos hayamos puesto a analizar los efectos del pecado. Las consecuencias las vamos a recibir y usted ya es salvo por la gracia de Dios. Y si usted se fija, yo tuve una expresión hace un instante. Cristo Jesús murió por nuestros pecados pasados, presentes y por desgracia por los que vamos a cometer en el futuro. Y los llevó a la cruz, todos. Todos. Sin embargo, ¿qué pienso yo respecto al pecado? Como sé que Dios los conoce y me perdonará, ¿lo sigo cometiendo? ¿O debo tomar la decisión voluntaria de ponerme un alto a mí mismo y cambiar el sentido de mi vida? Si yo lo hago porque tengo miedo de ir al infierno, ese no es arrepentimiento genuino. Usted lo que tiene es condenación. Porque el infierno, usted una vez que ha sido salvo, no es más su destino. Pero si usted no quiere pecar por temor a ir al infierno, usted no se está arrepintiendo. El arrepentimiento es una acción que hacemos para voltear y caminar hacia Dios. Mi motivación no debe ser el infierno, debe ser Dios para el arrepentimiento. Buscar penitencias donde uno mismo compensa sus pecados en vez de buscar el perdón de Dios. Me recuerda la anécdota de una persona que, convicto ya de un delito, había robado muchos miles de millones de pesos. Llegó al conocimiento de Dios y decía, y una pregunta que nos hizo alguna ocasión, unos talleres que se organizaban en donde yo pude estudiar un diplomado cristiano, la pregunta era: ¿Dios no permitirá que se me reduzca la pena si dono todo ese dinero a personas necesitadas? Y me acuerdo que el pastor, que aparte era de pastor, era psiquiatra, le contestó: será muy honroso que usted primeramente resarciera el daño de a quienes le robó, y segundo, que no piense que Dios le va a dar algún beneficio por pagar deudas con dinero mal habido. Entonces, en realidad, el ponerme a mí castigos, penitencias, dolores, sufrimientos y autoinfligírmelos no tiene nada que ver con arrepentimiento. El arrepentimiento, reitero una vez más, es pararme en este momento, hacer un alto total y absoluto y empezar a caminar en sentido inverso. Eso es el arrepentimiento. Conclusión: existe una tristeza que nos guía al arrepentimiento, sí, y una que no nos guía al arrepentimiento. Vamos a continuar. El arrepentimiento verdadero nos hace dar la espalda a las obras muertas. Y las obras muertas están contenidas en este versículo, en nuestro texto base de la materia, Hebreos 6.1.
Por eso sigamos aprendiendo más y más, lo leo en la versión traducción al lenguaje actual, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. Entonces, las obras muertas son equivalente de pecado, de un hamartía. Vamos a dejar aquí nuestra clase. Creo que ha sido muy provechoso hablar de todos estos temas. Es muy amplio este tema. Todavía vamos a tener varias clases por delante, mis queridos amigos y hermanos, así que usted no se sienta que vamos muy rápido, muy lento. Yo prefiero que vayamos lo suficientemente consistente para llegar a un buen conocimiento de la palabra de Dios. Así que yo le invito a que continúe a través de nuestras transmisiones, y le voy a dejar una última petición. Vamos a meditar acerca de algo importante. Vamos a hacer esta tarea de acuerdo con Romanos capítulo 10 versículos 8 al 10. Hay una acción que desata la seguridad de que somos salvos. ¿Cuál es? Lea por favor Romanos capítulo 10 versículos 8 al 10 y por favor indíqueme en su tarea qué acción desataría en el cristiano la seguridad de que ha sido salvo. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra tarea. Yo le invito a que por favor me la puedan enviar por correo electrónico. Y aquí está lo importante. Lea por favor, cuando menos este pasaje pequeño, Romanos 10, versículos 8 al 10, léalo en al menos 3 diferentes versiones. Y en su tarea, indíqueme en qué versiones leyó este pasaje. ¿De acuerdo? Me indica en qué versiones de la Biblia lo leyó y me hace su reflexión. ¿Qué acción desata la seguridad de la salvación? Y finalmente concluimos con una breve caricatura que es una cebra disfrazada de león y dice: vamos a enfocar el sermón otra vez, esta semana en el mandamiento más importante: no matarás. Y esto solamente nos ilustra un poco cómo es, a veces, cómo concebimos nosotros el aspecto de los pecados. Es meramente una reflexión a guisa de un pequeño y breve chiste. Yo le invito a que continuemos la próxima semana con nuestra transmisión y que puedan enviarme sus tareas en tiempo para poder analizarlas, y solamente cuando tenga el comentario se los haré a través de correo electrónico. Gracias por las que he recibido, y les recuerdo, hay un reto para todos nosotros. Si usted me manda todas sus tareas, todos los que me manden sus tareas van a entrar en un combo precioso. Vamos a hacer un sorteo ahí para que se lleven cuando menos 3 combos de literatura cristiana, de versiones de la Biblia, libros de edificación cristiana para usted y para sus seres queridos. Que Dios lo bendiga abundantemente, y primeramente Dios, nos estaremos viendo la próxima semana en una transmisión más. Excelente noche.